ponentes van a plantear retos con los que se encuentran los profesionales de la salud y nuestros invitados procurarán aportar luces desde la fe que ayuden a resolver esos retos. Esto es lo que se habla de partida. Después, como vimos ayer, es mucho más rico lo que ocurre aquí. Y la dinámica se refleja en el programa. Quiero agradecer ya de antemano a los ponentes su dedicación y también su trabajo y su creatividad a todas las personas que han intervenido en la organización de esta actividad. Evaristo, por ejemplo, que no está, pero que ha impulsado y ha coordinado muchísimo, pero Vicky también, en fin, Charity y todos los que estamos aquí detrás. Bueno, y por supuesto agradezco su presencia a los asistentes, así como las aportaciones que puedan realizar. Bien, voy a empezar con las presentaciones de los primeros ponentes. 3 ponentes primeros de ponencia. Primero de ponencia corta y después un ponente de ponencia larga, y después sube otro a la mesa que tuvo ponencia larga ayer. Ya los iré presentando de uno en uno. Ahora tenemos 3 ponencias. Una es del doctor Albert Balaguer, que le tenemos aquí, que es el decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Se licenció por la Universidad de Barcelona y se doctoró por la Autónoma de Barcelona. Es especialista en pediatría, neonatólogo. Aquí ponen neonatólogo, pero es neonatólogo. Y bueno, y tiene más formación, por supuesto, en Sacro Cuore, por ejemplo. En fin, proyectos de investigación hay muchísimos, por ejemplo, encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal en el recién nacido de edad gestacional mayor o igual a 35 semanas, guía de práctica clínica y varios temas más de investigación. El doctor Josep Argemí es director del Instituto de Bioética, fue el segundo rector de esta universidad. Es pediatra, catedrático de pediatría y también con un montón de proyectos de investigación, análisis del CMBD, del informe de alta hospitalaria, por ejemplo, que no sé qué quiere decir, y orientación diagnóstica de los hipocrecimientos mediante microordenadores y un montón más de proyectos. Y tercera ponente, la doctora Cristina Monforte, que es directora del Departamento de Enfermería de la Universidad. Se diplomó en enfermería en la Universidad Ramon Llull y se especializó en cuidados intensivos y emergencias hospitalarias. ¿Es así? Bien. Y se doctoró en esta universidad. Proyectos también hay muchos, pues enfermería pediàtrica i cuidados centrados en la família, definició i validació de l'etiquetat diagnòstica de mort al procés de morir y avaluació de las intervencions d'infermería que se'n derivan, y muchos más. El deseo de adelantar la muerte en pacientes en cuidados paliativos, su relación con el sentido de la vida, la dependencia y la calidad de vida. Yo diría que recordamos todos su defensa de tesis doctoral hace ya un tiempo, con un aula llena de gente y con un debate como tendría que ser el que ahora queremos tener. Bueno, pues yo ahora me voy a ir allí y los 3 ponentes se sientan y de 10 minutos en 10 minutos exponen, y yo iré cortando a quien se pase del tiempo. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación, vicerrector. En mi caso no le hará falta cortarme porque pienso ceñirme a 8 minutos y medio, si todo va bien. Trataré de centrarla en 3 puntos. ¿Cómo entiendo la ciencia médica? El segundo, comentar 2 hechos que creo que han ayudado al progreso de la ciencia médica. Y en tercer lugar, si eso nos posiciona en una ventaja o desventaja respecto a la contemplación de esa dimensión trascendente del hombre de la que vamos a hablar hoy aquí. En cuanto a cómo entiendo la ciencia médica, bueno, primero hay que decir que ciencia médica entiendo cualquier ciencia de la salud. Diré ciencia médica porque es más corto. Y por tanto cualquier ciencia aplicada al tratamiento o al cuidado de los pacientes desde el punto de vista odontológico, farmacológico, fisioterapéutico, enfermería, etc. Por tanto, la ciencia médica contemplada así, que es lo que pienso que debe ser contemplada, es una ciencia práctica. Y estoy en este primer punto de cómo entendemos la ciencia médica. Por tanto, es una ciencia práctica aplicada. Nosotros aplicamos lo que otros científicos, a los que llamamos básicos aquí, tratan de investigar y producir. Nuestra tarea sería aplicar lo que ellos hacen al ser humano. Por tanto, lo que esas otras ciencias elaboran. Al mismo tiempo que tratamos de informarles de las necesidades de este ser humano
como paciente bien sea actual o como paciente futurible, puesto que también tratamos de afrontar el tema de la prevención. La siguiente idea es, hablando de lo mismo, de esta ciencia médica, que ese carácter práctico implica de alguna manera tácita, y eso nos pone quizá más en situación de entender lo otro, con una aceptación tácita de las premisas de la filosofía realista del conocimiento. Por ejemplo, aceptamos sin plantearnos la posibilidad del acceso a la verdad. Lo damos como premisa. Es verdad que vemos que la verdad es ardua, que es compleja, que es polifacética en el ser humano, y luego volveré, si tenemos tiempo, a esto. ¿Y cómo trabajamos? Básicamente, pienso que como cualquier otro científico, pero es verdad que muy aplicadamente, trabajamos por observación y por experimentación. En ciencias médicas hay que decir que la observación es muy importante. Tanto los estudios observacionales lo son en tanto en cuanto que los experimentales están limitados por condicionamientos éticos que son evidentes y que, dicho sea de pasada, afortunadamente se ha mejorado mucho en los últimos decenios en ese cuidado de que esa investigación sea realmente o trate de ser ética, respete a la persona humana, etc. Otro elemento interesante es que en toda investigación médica reconocemos los siguientes 3 elementos. Siempre que estudiamos nosotros lo hacemos bajo esa premisa. Tenemos siempre paciente, o si queréis pacientes, o población, o grupo de pacientes, exposición a algún factor y los resultados. Y esos 3 elementos están siempre. Resultados, ¿cómo medimos esos resultados? Idealmente, si es una investigación bien hecha, debería tener, lógicamente, un control. Ese control, básicamente, contempla esos 3 elementos en los que hay una variación en la exposición, casi siempre, algunas veces en la población o en la persona. Dicho esto, pasaría al segundo punto, que hoy me merecía perder el tiempo con vosotros, o pediros vuestro tiempo. Era 2 hechos que han ayudado, desde mi punto de vista, al progreso de la ciencia médica. Y esos 2 puntos, en relación con lo que vamos a seguir hablando hoy, serían, por un lado, la importancia de los estudios experimentales y, por el otro, la unidad y la complejidad del ser humano. Y todo eso gracias a que, en efecto, desde la ciencia médica se ha hecho un esfuerzo de humildad importante. ¿Sois humildes los científicos? No, seguramente no. Pero es cierto que yo creo que hay también de un modo casi tácito esa aceptación humilde de considerar, por un lado, que los estudios experimentales son, pienso yo, consecuencia y origen de la desconfianza en nuestras propias observaciones y del aparente conocimiento que tenemos del funcionamiento del hombre, incluso en sus aspectos más elementales, más fisiológicos, y además nos pone en relación cada vez con un ser humano único y diferente, y eso se nos pone en evidencia cada vez que investigamos con él. Otro detalle, los estudios experimentales han puesto de relieve también aparentes paradojas que nos hace, al final, quizás ser un poquitín escépticos, puesto que ante estudios idénticos, luego veremos aparentemente idénticos, obtenemos resultados distintos. Eso no es más que un análisis muy superficial cuando nos quedamos en ese escepticismo que nos hace pensar en una verdad cambiante, puesto que lo que hay en realidad es que o bien la población, o bien la exposición, o bien los resultados han sido medidos de un modo distinto, o bien hay errores en el estudio, ya sean errores aleatorios, los habituales, o errores sistemáticos o sesgos, como muchos de vosotros estáis bien acostumbrados a oír. Por lo tanto, ya digo, la humildad de considerar que necesitamos experimentar y la humildad también de considerar la complejidad del ser humano. Lo fisiológico no es todo y que la interacción entre los aspectos más corporales y los espirituales y su estrecha unidad es de tal importancia, es de tal entidad que compromete constantemente nuestro conocimiento. Desde mi punto de vista, pienso que esto nos previene contra reduccionismos, pero además y colateralmente hace que el estudio sobre el ser humano sea muy complejo, como todos sabemos de sobras. Y paso ya al tercer punto y acabo. No sé si quedan 2 minutos porque pensaba haber activado aquí la máquina, pero no lo he hecho. En todo caso, 1 minuto a 3, perfecto. Me sobrarán casi el tiempo dicho. El tercer aspecto era considerar si estas 2 cuestiones que hemos considerado nos ponen ventaja o desventaja frente a la contemplación de esa dimensión trascendente del hombre que hoy abordamos.
Yo diría que bajo esas premisas entiendo que el planteamiento de esa dimensión no debe presentar una dificultad especial para la ciencia médica ni para los que tratamos de practicarla. Al menos, en teoría, tenemos esa virtud, aunque sea de un modo impuesto por la realidad, de esa humildad, ¿no? Ese constante descubrimiento de la limitación de la ciencia médica, que ya he comentado, que de algún modo nos ayuda a mantener la puerta abierta a esa dimensión sobrenatural, aun entendiendo que hablamos de dos planos diferentes con una interacción sutil. Y por último, y por otro lado, el contacto cotidiano con el sufrimiento o con los límites del ser humano o con la muerte nos abre interrogantes que la fe, sin duda, puede ayudar a resolver. Entonces, ¿dónde está el peligro? Pues yo creo que el peligro quizá está para los que somos más clínicos, más asistenciales, estamos más en contacto con el paciente y por tanto quizá no tanto para los puramente investigadores, está más bien en nuestro sentido práctico, quizá práctico si queréis, que le damos a nuestra profesión. Pienso que eso nos puede abocar fácilmente a la irreflexión y al pragmatismo, y quizá también a la indiferencia y al escepticismo, especialmente este último, cuando consideramos de un modo un poco superficial esa aparente contradicción que a veces vemos en los distintos estudios. Y con esto acabo, estoy encantado de hacer de teloreo para aportaciones que sin duda serán más interesantes. Gracias. Bien, mi ponencia va un poco dirigida a una reflexión en voz alta sobre si es posible la bioética en una sociedad confesional. Y lo digo porque si nosotros analizamos la historia de los grandes debates que ha habido en los últimos años sobre temas de tipo de bioética, como por ejemplo puede ser el aborto, nos damos cuenta de que lo que aparece en los medios de comunicación y lo que se discute cuando se habla de una posible ley del aborto, una modificación, etc., en el fondo se va a apelar emociones, se dicen verdades a medias, se utilizan argumentos demagógicos, por ejemplo, pues que si las mujeres, además de toda la desgracia de haber quedado embarazadas, encima tienen que ir a la cárcel, que si una niña jovencita queda embarazada, pues ya es una desgracia para ella y para toda la familia, y además nacerá un hijo no deseado, o bien pues que las mujeres tienen que irse a abortar a otro país porque aquí es ilegal, con lo cual lo que hacemos es que haya abortos clandestinos. Se van yendo argumentos a veces periféricos, como por ejemplo, yo aborté para poder terminar mis estudios, etc. ¿Qué es lo que pasa con todo eso? Pues pasa que encima se meten las ideologías y aparecen los partidos políticos que utilizan toda esta serie de debates, no tanto para ir al fondo de la cuestión, sino sobre todo para intentar arrimar al ascua su sardina, para sacar votos de unos o de otros. Con lo cual, al final acaba la cosa con unas conclusiones tan peregrinas como el consideración del aborto como un derecho, o bien esta imagen, aborto no, pedofilia sí, con la imagen de Benedicto XVI, que es absolutamente distorsionador de la verdad sobre el tema. Fijaros que en casi todas estas campañas, en muchos de estos aspectos, el sujeto principal casi no aparece. Lo mismo pasa un poco con el tema de la eutanasia. Todos conocemos el caso de Ramón Sampedro, y luego el lenguaje confuso que se utiliza. ¿Quién no quiere morir con dignidad? Pues todo el mundo queremos morir con dignidad. Con lo cual, si utilizamos según qué tipo de lenguaje, lo que sucede también es que es un debate bastante estéril. Ante todo eso, nos encontramos también con problemas que están viniendo o que vendrán en el futuro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los decenas de miles de embriones congelados que esperan su destino? Es un problema que está ahí, que los gobiernos no resuelven y que es fruto de una situación anterior en la cual pues, no se preveyó o por lo menos no se quiso ver esta cuestión. O bien problemas que puedan salir en el futuro, como por ejemplo el tema de la medicina predictiva. ¿Qué pasará con las agencias de seguro que no querrán asegurar a estos pacientes que tienen altas probabilidades de tener una enfermedad que puede costar mucho dinero? Por lo tanto, aparecen una serie de temas. Otro tema que podríamos mencionar aquí es todo el tema de los donantes de semen, que actualmente pues, ya se ha reconocido como un derecho el conocer la propia paternidad biológica de los frutos de esta donación. ¿Qué pasa cuando un señor que ha sido donante de semen durante muchos años tiene 100 hijos?
biológicos y además los hijos quieren que sean reconocidos por este padre. Son una serie de problemas que en el fondo vienen a decirnos dos cosas. Primero, lo que nos está pasando con los debates bioéticos es que muchas veces no se va al fondo de la cuestión, sino que se queda en temas periféricos. Y en segundo lugar, que a veces se confunde la bioética con la religión. Es decir, parece que uno se posiciona en relación a la bioética de un modo semejante a sus creencias religiosas. Y dice, pues si yo soy católico pienso de esta manera, y si soy ateo tengo que pensar lo contrario de lo que piensa un católico. O bien reduccionismos diciendo, y tú como católico vota lo que quieras, que yo como ateo voto lo que quiero, cuando realmente al final las decisiones que se tomen, sobre todo bajo los aspectos legislativos, afectarán absolutamente a todos. Por lo tanto, lo primero que quisiera afirmar es que los temas bioéticos no son temas identificables con la religión, independientemente de, por supuesto, la opinión depende de los apriorismos que tiene cada uno, es decir, de los paradigmas. Si uno es cristiano, pues tiene un paradigma sobre lo que es la persona humana, si uno es ateo tendrá otro. Pero las consecuencias del debate bioético nos afectan absolutamente a todos, ¿eh? El aborto afecta a hombres y a mujeres, por supuesto, más a mujeres directamente, pero también a hombres. La eutanasia, por supuesto, afecta absolutamente a todos, sean creyentes o no creyentes, y, por supuesto, los nuevos debates sobre el tema de la medicina predictiva también a todos. Si hacemos un pequeño rápido análisis de la sociedad actual, vemos que en una sociedad aconfesional nos encontramos con, pongo tres tipos, podría haber muchos más, y podemos imaginar todas las mezclas que queramos, ¿no? Pero en principio, para hacer un poco esquemático, tenemos el pensamiento posmoderno, que es relativista, es decir, niega que haya verdades absolutas, por lo tanto se puede legislar lo que queramos y nadie tiene derecho a decir que esto es verdad o es mentira. Es una ética utilitarista, es un pensamiento utilitarista, es decir, que lo que hay que hacer es lo que sea útil, no lo que sea bueno o malo, porque el bien y el mal es muy relativo, por lo tanto vamos a hacer lo que entre todos veamos que es más útil, y pone casi como una especie de Dios, como un ídolo, la autonomía de la persona. Es decir, se emancipa la heteronomía, lo contrario de la autonomía, es decir, que la persona es suficientemente madura, adulta y autónoma como para no estar dependiendo de lo que puedan decir las autoridades eclesiásticas o lo que diga los 10 mandamientos. Al contrario a eso, en el otro lado, tenemos un pensamiento que podríamos llamar tradicionalista o tradicional, quizá tradicionalista suena un poco mal, tradicional, en el cual pues se cree en la verdad y se defiende la verdad, a veces hasta el martirio, es decir, hay gente que dice yo voy a defender contra el aborto aunque me tengan que meter en la cárcel, y a veces se prefiere más la confrontación que el diálogo, es decir, que en estos grandes debates uno ve que en la televisión pues hay debates a base de intentar remarcar las diferencias que hay entre tu bando y el mío. Ya no digamos el otro extremo final, que es el fideísmo, es decir, personas que dicen, como lo dice la Iglesia, pues yo no me hace falta ni aprender por qué, es la fe del carbonero, que esto a veces hace mucho daño, o el radicalismo de otras religiones, como puede ser el radicalismo islámico, en el cual la razón no entra y se va solamente a la afectividad. ¿Es posible el diálogo entre posturas, digamos, tradicionales, que beben de una tradición religiosa respecto a otras que son agnósticas? Yo creo que las claves para un encuentro son estos tres. Primero, tenemos que, cuando hablamos de un debate, cualquiera de estos puntos, tenemos que ponernos de acuerdo primero de qué hablamos, es decir, hacer un análisis racional de los hechos. El emotivismo es uno de los grandes enemigos de los debates en bioética. ¿Por qué? Porque se apela a las emociones y no a la razón. En segundo lugar, hay que hacer un esfuerzo para intentar analizar la aceptabilidad de los argumentos del otro. Es decir, si nosotros simplemente decimos yo soy de este lado, tú eres del otro, y cada uno piense lo que quiera, es imposible el debate. Si yo intento ir a ver cómo piensa el otro, por qué piensa lo que piensa el otro, y vamos a ver qué parte de razón o qué parte de verdad puede tener los argumentos del otro, pues quizá podemos empezar a buscar puentes de diálogo para intentar acercar nuestras posturas. Seguramente al final puede haber una punta del iceberg en el cual no podemos estar de acuerdo, es evidente, porque cada uno tiene sus propios paradigmas, pero seguramente habrá muchos puntos en los cuales podemos ponernos de acuerdo, como por ejemplo que nadie quiere madres en la cárcel, que por supuesto que nadie, es decir, no queremos embarazadas de 16 años, es decir, muchos argumentos que son comunes, las soluciones quizá difieren, pero podemos ponernos de acuerdo en muchas cosas. En segundo lugar, el análisis de las causas y las consecuencias, por ejemplo, en el tema de la eutanasia, tantos de estos que se han legislado ya en determinados países, vamos a estudiar un poco las consecuencias, qué preveía el legislador y qué ha sucedido en la realidad.
Porque claro, si uno mira, por ejemplo, la ley de eutanasia de Holanda, es una ley que en muchos aspectos puede ser perfectamente suscrita. Lo que pasa es que luego en la realidad no sucede lo que preveía el legislador. Y como esto podríamos decir muchas otras cosas. ¿Cómo se ha aplicado? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Ha aumentado el aborto? ¿Ha disminuido el aborto? Etcétera, etcétera, según. Y luego, finalmente, el tercer punto es ver las creencias religiosas si son o no un obstáculo. Yo he llegado a leer de algunas personas, digamos, agnósticas, que dicen que para ser un auténtico bioeticista hay que ser agnóstico, hay que ser ateo, porque la religión es un estorbo para el debate bioético. Naturalmente esto yo no estoy de acuerdo, entre otras cosas porque el ateísmo o el agnosticismo tomado de esta manera es una forma de ser religioso, porque realmente por definición tendría que ser escépticos en este sentido. Entonces, ¿cuáles son para mí los lazos entre bioética y religión? Primero, muchos de los dilemas bióticos son prereligiosos, existen dificultades prominentes del significado de las palabras, tenemos que decir qué quiere decir dignidad, qué quiere decir cada uno de los términos tal, las leyes nos afectan a todos y que el gran obstáculo son los fundamentalismos y las ideologías. Como conclusión, ¿es posible un debate bioético? Sí, siempre y cuando haya coherencia intelectual. Yo a los alumnos cuando hablamos de estos temas les exijo coherencia intelectual, no pueden decir una cosa un momento después otra, honradez intelectual y predisposición para aceptar la parte de verdad que tiene la parte opuesta. En tercer lugar, si la razón va aparentemente en contra de la verdad de fe que nosotros creemos, lo que hay que estudiar es dónde está el error, si en los datos científicos que manejamos o en lo que creemos que dice la fe que realmente no lo dice, porque no puede haber contradicción entre una cosa y la otra. Y finalmente hay que desvincular el debate religioso del debate bioético. ¿Por qué? Porque las leyes afectan igualmente a unos y a otros. Nada más, gracias. Cuidar en el siglo XXI, reto y realidad. Quería empezar exponiendo lo que es la definición de enfermería según el Consell de Col·legis de Catalunya. Y sabemos que enfermería se define como la ciencia del cuidado de la salud del ser humano. Asimismo, es la profesión que, fundamentada en dicha ciencia, tiene como ámbito de responsabilidad brindar cuidados integrales de salud a la persona, familia o comunidad. He querido centrar esta comunicación empezando con la definición de enfermería, precisamente porque enfermería cuida, y si centramos muy bien este concepto, veremos cómo cuidar al ser humano, especialmente al ser humano que sufre, puede ocasionar dificultades y problemas en muchas enfermeras que los estamos sufriendo hoy en día. Quería empezar hablando de qué es cuidar, ¿no? Cuidar realmente es la esencia de la profesión enfermera. Cuidar es una acción que aparece en el mundo con el propio ser humano. El hombre necesita cuidar del hombre para su propia supervivencia. Nos ocupamos de nuestra propia vida y de la vida del otro. Cuidarse, ser cuidado y cuidar. Durante muchos años, cuidar no fue un oficio en ningún momento, y mucho menos una profesión ni una disciplina. Es a lo largo de la historia de la humanidad que ha sido la mujer quien, con el cuidado de sus hijos, de la familia, de quien iba a dar a luz, de quien iba a fallecer, ¿no?, que se introdujo este cuidado. Y este hecho fue clave en la profesionalización del cuidado. Con la llegada del cristianismo se incorporan valores humanísticos al acto de cuidar, aspecto que ha perdurado hasta la actualidad. Pero no es a mediados del siglo XIX que, con la figura de Florence Nightingale, pionera de la enfermería profesional y de lo que podemos decir la enfermería actual, la enfermería moderna, la enfermería como disciplina, quien nos dejó el legado de lo que hoy en día todos conocemos. Asimismo, también tenemos otra definición, que es la definición de Henderson, pionera también de la enfermería, cuya influencia en su modelo es de ámbito internacional. Y sabemos que enfermería tiene que ayudar al individuo, a la persona, sana o enferma, en la realización de actividades que contribuyan a su salud, a su recuperación, a lograr una muerte digna. La práctica de enfermería es, por lo tanto, es la enfermera quien utiliza los conocimientos, las habilidades para tratar la respuesta del hombre, la respuesta de las personas, pues a los problemas de salud, tanto, como insisto, desde el inicio de la vida hasta el final de la vida. Para una enfermera, la atención del inicio de la vida suele ser tratado con gran satisfacción,
pero frecuentemente las enfermeras se encuentran ante situaciones de dolor, de sufrimiento, de malas noticias, de muerte. Estas situaciones afectan a nivel vital no solo a la persona, familia que está pasando por ello, sino que también a los profesionales que se enfrenten a esas situaciones. El acompañamiento a un paciente con dolor, con sufrimiento, la vivencia de la muerte impactan a nivel emocional. A la vez nos evidencia de alguna manera la certeza de la universalidad de la muerte, la certeza de la fragilidad humana. Los profesionales de la salud conviven con esa situación. Sin embargo, muchas veces reaccionan con miedo, ansiedad, siendo la ansiedad ante la muerte una de las causas fundamentales de toda ansiedad humana. En la actualidad, no todos los profesionales de la enfermería están preparados para trabajar en estas situaciones, en este ámbito de final de vida. En este sentido, diferentes estudios muestran cómo los profesionales que cuidan a pacientes, familias en situación de sufrimiento emocional tienen mayor riesgo de desarrollar fatiga por compasión, ¿no? Entendiendo esta como el coste de cuidar, lo que supone cuidar, cuyos resultados suelen afectar a nivel físico, emocional, psicológico. A lo largo de la historia, la convivencia con la muerte ha evolucionado desde ser un acto público que se vivía en casa, se atendía en casa, a ser una muerte, ¿no? A pasar a ser una muerte institucionalizada en la sociedad actual, donde no parezca que el paciente va a morir. De alguna manera la muerte se oculta. Un reciente estudio, en fase todavía sin publicar, en definitiva, pero ya realizado, finalmente hemos podido comprobar cómo la muerte en los estudiantes de enfermería supone un impacto emocional mayor de lo que nos pensamos. A raíz de este estudio me gustaría tomarme la licencia de explicar una anécdota personal. Hace 18 años, siendo yo estudiante de primero de enfermería, recuerdo perfectamente la paciente que falleció, pues siendo yo estudiante, ¿no? Atendiendo esas prácticas hospitalarias. Puedo recordar su nombre, su voz, su respirar, su mirada, su ir cogiendo aire agónicamente hasta que falleció. Incluso recuerdo pues como los cuidados post-mortem perfectamente, ¿no? Hace 18 años. Este mismo pensamiento lo he podido compartir con muchas enfermeras y podría decir, no hay estudio que evidencie este aspecto, pero que muchas enfermeras recuerden su primera muerte, ¿no? Como estudiantes o primera muerte profesional. Igual que yo, pues muchas hemos desarrollado recursos personales, profesionales, habilidades emocionales para sobrellevar, ¿no? Y atender a estos pacientes pues sin que esto nos afecte demasiado. Pero asimismo muchas enfermeras tienen miedo a sufrir demasiado, a implicarse demasiado, a identificarse y temen en definitiva el contagio emocional, aspecto que muchas veces favorece actitudes frías y defensivas. Un ejemplo también lo tenemos en un reciente estudio de nuestro grupo en el que se muestra cómo reacciones defensivas y de autoprotección que muestran las enfermeras en las unidades de cuidados intensivos ante la paradoja de seguir pacientes, ya cadáveres, pero posibles donantes de órganos. Otro aspecto en el que también enfermería tiene un rol muy importante es el de la comunicación de malas noticias. Suele ser el profesional de la salud más próximo a los pacientes y que estos recurren a las enfermeras para aclarar dudas, manifestar su estado y su reacción emocional ante ese problema. Y las enfermeras son las que deben dar respuesta a estas problemáticas. También destacamos la dificultad con la que se enfrentan las enfermeras en su día a día ante dilemas éticos relacionados con la atención de los pacientes, decisiones de tratamientos, priorización de su propia atención de enfermería, gestión de recursos. Estos dilemas también afectan emocionalmente a las enfermeras, especialmente cuando las decisiones son contrarias a sus principios éticos y morales. Ya para ir acabando, varios autores ven en el afrontamiento de situaciones difíciles como la muerte, el dolor, el sufrimiento, los dilemas éticos, las malas noticias, un estímulo para el crecimiento personal, ya que permite incorporar experiencias difíciles y dotarlas de sentido, incorporarlas a su sistema de valores. Moon y colaboradores lo denominan como Healing Connections, resultado de encontrar sentido a situaciones de sufrimiento. Su afrontamiento permite encontrar respuestas saludables, como la importancia de vivir el momento presente, la aceptación del que no lo controlamos todo.
la necesidad de confiar en definitiva. Tal como expresa Viktor Frankl, la necesidad de encontrar sentido a todo lo que nos sucede y a todo lo que hacemos. Y yo diría que este es uno de los retos para enfermería en la sociedad actual, encontrar sentido a todo lo que hacemos, a la atención de los pacientes que sufren, entendiendo este sufrimiento no solo como un sufrimiento físico, sino como un sufrimiento psíquico, emocional, existencial, espiritual. Es problema de enfermería, ¿no? Es su trabajo acompañar, ¿no? a la atención de los pacientes al final de la vida, acompañar a pacientes con diagnósticos fatales, a pacientes jóvenes, a la muerte de niños, a situaciones de cuidados incluso poco dignos a veces para esos pacientes y un largo etcétera de muchos otros casos. Espero que en este diálogo, pues también a través de este razonamiento con la fe, pues podamos obtener respuesta pues, a este dilema y estos retos con los que enfermería se enfrentan en su día a día. Muchas gracias. Bueno, y la invitación a intercambiar experiencias entre universidades jóvenes, nombradas universidad propiamente en el 98, empezamos las actividades en el 84, y todas las universidades de inspiración cristiana tenemos el reto de cómo vivir hoy la relación, el diálogo, la colaboración entre fe y razón. Yo quisiera hablar de dos temas que me parece que están presentes de alguna manera tanto en las relaciones de hoy, una más epistemológica del decano, la otra del diálogo de la bioética, ahí se plantea el tema fe y razón, y cómo el reto de esa profesión tan humana y tan cristiana en la que se mezcla la ciencia, el arte y la dedicación existencial. Bien, quisiera hablar solo de dos temas, pero hacer una pequeña introducción de cómo Benedicto XVI, en aquel discurso que prepara para la universidad La Sapienza, que no quiere dar, pero porque había una carta de unos 60 y pico profesores que no querían, él intuye que detrás de esos hay muchos que no han firmado porque piensan lo mismo. A propósito, ese día por la tarde venía un profesor de La Sapienza a tener un seminario en una universidad pontificia. Y allí el Papa decía que la filosofía y la teología las llama facultades gemelas, ¿no? Me gusta esa expresión, no solo somos facultades hermanas, ¿no? Sino además gemelas, ya no entro en más detalles, y que tenían el cuidado de la verdad, ¿no? Mantener siempre el cuidado de la verdad sobre el hombre, sobre la creación, y también decía algo que nos ayuda. Dice, bueno, ¿cómo hoy estas dos facultades pueden hacer una interfaz, un contacto con las demás facultades? Y dice, yo no tengo una solución, por tanto, únicamente digo que es importante que ese contacto exista. Y al mismo tiempo lo que sí les digo es que al menos hay un camino que es mantener el contacto con los grandes de la historia que se han preocupado por la verdad. Normalmente esa respuesta por una parte tan humilde, ¿no? Que no tengo recetas, ¿no? Pero hay algo, ¿no? Mantenernos en contacto con los grandes. Y dado que somos facultades hermanas y gemelas, pero que nos sentimos facultades universitarias como las científicas, etc., pues quería empezar recordando cómo Benedicto XVI, cuando escribe el libro Jesús de Nazaret, explica el por qué lo ha escrito, ¿no? Concretamente en el prólogo del primer volumen, página 8, más o menos, según las ediciones, dice algo estupendo, ¿no? Dice, bueno, es que
el método histórico crítico a veces nos ha puesto en duda si Jesús propiamente existió o cómo existió. En fin, nos ha alejado la figura de Jesús, de manera que así se obstaculiza, y aquí viene el punto interesante, la íntima amistad personal con Jesús de la que todo depende, ¿no? Bueno, yo desde mi punto de vista pienso que de alguna manera recojo algunas de las cosas formidables que el profesor O'Callaghan nos dijo ayer sobre la teología en la universidad, sobre el contacto con Cristo, que es maestro, que hace pensar, que estimula, que cura, que se emociona, que pienso que todo eso está en él, porque no es tampoco posible desvincular de la persona de Jesús muchas de las cosas que nosotros vivimos, ¿no? Lo que ha dicho la profesora Cristina Monforte, bueno, pues es evidente que tiene ahí unas raíces, ¿no? que están precisamente en la persona de Jesús. Pero yo quisiera centrarme en dos puntos. Uno, que me parece que podemos ir mejorando en general. El primero se refiere a ese núcleo de verdades que Dios nos ha revelado, pero que nosotros podemos también escarbar, conocer, incluso a veces demostrar sobre diversos temas y con demostraciones a veces incluso rigurosas. En definitiva, lo que ha dicho Josep Argemí sobre lo del prerreligioso se mueve en esta línea, ¿no? O sea, hay algunas verdades sobre lo que es el hombre, sobre lo que es la creación, lo que es la vida humana, que no son solo algo revelado, sino que a lo largo de la historia muchos autores nos han dejado reflexiones que todavía hoy podemos leer, que nos alimentan, nos ayudan a enfocar estos temas. El cardenal Bergoglio lo decía cuando era cardenal a propósito del problema del aborto, decía, es de naturaleza pre-religiosa, porque en el momento de la concepción está el código genético de la persona. Ahí ya hay un ser humano. Es un problema científico. Bueno, evidentemente tiene algo también que decir la religión, y de hecho lo dice, ¿no? Pero acentuar un poco, yo quería al menos haya un núcleo de verdades, ya me detendré un poco más en esto, que quizá la universidad, no solo en algunas facultades, sino en interacción con las otras, puede cultivar un poco más, ¿no? Porque esos razonamientos que ya hay se pueden perfeccionar. El segundo tema que voy a hablar es el tema de la especialización, fragmentación, ¿no? Que nos afecta a todos, también a la filosofía, también a la teología, y además también unido a esto la separación entre fe y razón, ¿no? Por la cual se pone el tema este de si un bioeticista debería ser arreligioso, ¿no? Porque es bien. Bueno, entonces sobre el primer tema diría, bueno, ¿y cuáles son esas verdades reveladas que la filosofía y en general el pensamiento y las ciencias han cultivado de un modo u otro? En definitiva, los más expertos en la cuestión lo reducen a tres campos, ¿no? Uno es el de la ley moral natural, ¿no? Que ayer también una de las profesoras hablaba de la realidad es tozuda, ¿no? Sí, tú puedes ir contra la realidad, pero la realidad es tozuda, ¿no? O sea, hay una naturaleza de la realidad misma. Y tanto la ley moral natural, otro tema que es importante para entender a la persona humana
es el que hay un principio vital, al que llamamos alma humana, que es de carácter espiritual, porque las operaciones también lo son, y que, siendo espiritual, es también inmortal, ¿no? Bueno, yo creo que este tipo de verdades hoy día hay un poco de decadencia de argumentación en los ambientes creyentes, ¿no? ¿Sí? Bueno, se piensa que cuando uno tiene que intervenir, si no tiene argumentos un poco más elaborados, pues acaba diciendo, bueno, yo además creo que la persona humana, el niño, aunque esté discapacitado o lo que sea, pues tiene un alma espiritual y tengo que respetar ahí la imagen de Dios. Es decir, uno acaba con esas verdades que son reveladas, pero a la vez racionalmente argumentables, presentadas solo como algo de fe, ¿no? Y me parece que en ese sentido iba también, aparte del cardenal Bergoglio, unas líneas que leí también ayer cuando el Papa Benedicto XVI, en el mensaje para la paz, el 1 de enero de este año, pues dijo que estos principios, se refiere al matrimonio, a la vida, dice, no son verdades de fe ni una mera derivación del derecho a la libertad religiosa. Uno dice, bueno, yo creo esto, por lo tanto tienes que respetarme, ¿no? Son convicciones de conciencia. Dice, están inscritos en la misma naturaleza humana, se pueden conocer por la razón y por tanto son comunes a toda la humanidad. La acción de la Iglesia, al promoverlos, no tiene un carácter confesional, sino que se dirige a todas las personas prescindiendo de su afiliación religiosa. Pienso que el profesor Arseny estará muy de acuerdo, ¿no? Porque lo ha dicho con otras palabras, aunque aparece también el tema prereligioso, ¿no? del cardenal Bergoglio. Es decir, que mi convicción es que en las universidades, tanto las que nos dedicamos más a filosofía, teología, derecho, comunicación, como es el caso de la que trabajamos en Roma, como aquí, donde hay humanidades, hay ciencias, etc., que valdría la pena cultivar más esta faja de la realidad, bien, en contacto con la filosofía y con la teología. Es decir, saberlo razonar, conocer la historia también de estos temas, y va a añadir también el tema del Dios creador y providente, ¿no? Porque también es algo que muchos pueblos han tenido y han llegado con razonamientos más o menos perfectos de diversas culturas. Bueno, que todo eso son lo que tradicionalmente se han llamado preámbulos de la fe, aunque el profesor O'Callaghan también ha hablado de preámbulos de la esperanza, ¿no? Que me gustó mucho porque, hablando del tema de la vida eterna, pues también hay unos preámbulos de la esperanza en la vida eterna, ¿no? Como el deseo de vivir siempre, no solo de vivir siempre, sino de que mi amor a mi familia, a mis hermanos, a mi pueblo, etcétera, etcétera, permanezca siempre. Y de ahí que nos preguntemos, bueno, sobre todo en Italia, que los animales son muy... Pero tendremos perros en el cielo, ¿no? Que te preguntan con mucha... o que no, dicen, no, yo un perro no lo puedo comprar, lo tengo que encontrar, ¿no? Un encuentro personal. Bueno, en definitiva, que vale la pena que haya ese tipo de reflexión. Pienso en primer lugar a nivel de profesores, cada quien un poco como puede y como le guste, porque es importante que uno haga este tipo de temas, se acerque a ellos con autores que le digan algo, ¿no? Y que tienen una relación bastante inmediata con lo que uno hace. Bueno, también añadiría que quizá hoy existe un tema que se apuntó ayer en la relación de la profesora Zárate, el tema de la naturaleza humana, ¿no?
Bueno, pues existe una naturaleza humana que es de suyo racional, no es puramente física, que es también una naturaleza cultural, porque no es que el hombre a la naturaleza se le añada la cultura, ¿no? El vivir del hombre es siempre un vivir cultural, ¿no? No es algo contrapuesto, ¿no? Y entonces es una naturaleza en la que, como decía en ese texto Benedicto XVI, hay unos fines intrínsecos, ¿no? No es que yo pueda cambiar la finalidad de la naturaleza humana, la puedo orientar en un sentido, en otro, pero los fines están ahí. Y eso lo ha tratado muy bien, a mi modo de ver, Robert Spemann en un libro que ahora ha sido traducido al italiano y espero que tenga también una traducción española, se llama Fines naturales, ¿no? Y considera que esa es quizá la mejor aportación que él ha hecho a la filosofía para siempre, ¿no? Es decir, defender cómo ha habido una idea de naturaleza, cómo la naturaleza con el mecanicismo cartesiano ha sido convertida en una naturaleza que es pura extensión, pura corporeidad, con la que se puede hacer lo que quiera, y entonces, como todo eso, con la biología actual, se vuelve a reaparecer el tema de la finalidad, aunque muchas veces no queriendo hablar de teleología, sino de teleonomía, ¿no? Sencillamente normas de finalidad, pero es decir, ya no es exactamente lo mismo. Con lo cual él aboga por estudiar bien el tema y darse cuenta de cómo el tema del fin aparece con otras palabras en las distintas ciencias. Aparece en forma de orden, aparece en forma de una vida lograda o gratificante, hay un montón de palabras que se están utilizando para decir lo que clásicamente se ha dicho con la palabra fin. Bueno, se me ocurría un recuerdo de San José María en sus últimos años, cuando había bastante confusión en el campo teológico y filosófico, en algunos momentos dándose cuenta de que no es fácil resolver las cosas, un poco como dice Benedicto XVI, ¿no? No tengo una receta, ¿no? Pero decía una cosa muy bonita que al oír también a otras personas aquí me ha incluso emocionado, pues decía, juntos sabemos mucho, ¿no? Me ha parecido que es algo importante que para una universidad tiene mucho sentido, ¿no? Que juntos sabemos mucho, quiere decir que hemos de estar en contacto con los demás y apreciarnos mutuamente sin que haya prejuicios de los científicos contra los humanísticos, etcétera, cosas que suelen pasar en general en la universidad. Bueno, este es el primer tema, ¿no? Por lo tanto, es decir, creo que tenemos una tarea que nos piden, nos marcan una línea, tanto el Papa precedente como el actual, al hablar de estas cosas prereligiosas. Pero luego está el tema de la fragmentación, que da lugar a que los saberes estén, no solo especialización, que todos agradecemos que haya cada vez una mayor especialización, ¿no? Si no, no podríamos alcanzar los niveles de progreso que tenemos hoy en la sociedad. Pero yo hablo de fragmentación cuando no sé el lugar que ocupa mi saber dentro de todo el ámbito de los saberes, ¿no? En definitiva, la reunión de todos los saberes con los saberes sapienciales que tienen por objeto dar un cierto orden, la reunión trata de reflejar lo que es la realidad misma, ¿no?
que tiene distintos aspectos, exige distintos métodos. Bien, de ahí que sea importante que haya siempre una reflexión epistemológica, como la que hacía el profesor Balaguer, ¿no? Es decir, bueno, mi ciencia, ¿qué método usa? Reflexionar un poco sobre eso, ¿no? ¿Qué cosas me permite conocer ese método y qué cosas, en cambio, no alcanza? Reflexiones de tipo antropológico, ¿qué es mi profesión? ¿No? Porque a veces en el debate ya ético ya aparecen los presupuestos, pero muy implícitos, ¿no? Entonces se llega a esa confrontación durísima, pero en el que hay unos presupuestos que tiene cada parte, pero que no son discutidos seriamente, ¿no? Esa propuesta de hacerlo así. Por tanto, una reflexión antropológica sobre la propia profesión y la ciencia que preside la propia profesión. Y yo pondría como un poco distinguida, como ha hecho también el profesor Arzemi, un poco que de eso viene la ética, ¿no? Pero antes de empezar ya directamente por la ética, empecemos por estudiar, por así decir, la cuestión en sí misma, ¿no? Con los datos que tenemos, luego veremos las implicaciones éticas que hay. Bueno, hablando aquí en el campo de las ciencias de la salud, no voy a cantar las excelencias de cómo era un tiempo la carrera de Derecho, ¿no? Tenía historia del derecho, derecho natural, filosofía del derecho, derecho romano, en fin, había una serie de materias que daban el encuadramiento de todo lo que uno tenía que estudiar, de civil, mercantil, administrativo, etcétera, etcétera. En el caso de la medicina también hay, ¿no? Tenemos en muchas universidades, y seguramente aquí también existe, yo no lo sé, pues las llamadas Medical Humanities, ¿no? De cada universidad con su estilo, en las que suele haber una reflexión sobre los presupuestos, sobre las relaciones con otros saberes, como la educación de los sentimientos, ¿no? Que yo que ya tengo un poco más de años, ¿no? Pues nosotros éramos educados sobre todo explícitamente con inteligencia y voluntad, pero no con sentimientos, ¿no? Eso ya queda al margen, ¿no? Hoy día nos damos cuenta de que es importante también educar los sentimientos, nos damos cuenta de el papel que pueden jugar las novelas sobre temas profesionales, de temas jurídicos, pero de temas médicos, ¿no? Todo eso es una educación, bueno, los mismos clásicos, etc. Bueno, y ahí tiene también, por tanto, una colaboración, estas facultades gemelas, que decía, de la filosofía y la teología, que yo diría que también debemos saber escuchar a los científicos sin prejuicios, ¿no? Sin acusar demasiado rápidamente de reduccionismos y de todas las cosas, porque claro, quien está metido en aquel campo que es para él además tan importante, pues todo eso no solo hay que respetarlo, sino que hay que, yo diría, compartirlo. Y creo que crear ese clima en la universidad es muy importante, que los filósofos y teólogos escuchen a los científicos, viviendo algo que Karl Jaspers decía sobre la filosofía de pensar con los científicos, ¿no? Parece que es algo muy verdadero. Un amigo mío, filósofo, diría que al menos es muy aristotélico, ¿no? Dice, si es verdad o no, no lo sé, dice, pero es muy aristotélico. Ciertamente Aristóteles partía de la biología para llegar a la metafísica y a la ética, etc. Bueno, hay dos niveles en los que se puede trabajar estas cosas. Una es el nivel personal. También ayer el profesor O'Callaghan nos decía pues, lo importante que es que uno asimile teología, ¿no? Si asimila teología, la pondrá en conexión con todo lo que está haciendo, ¿eh? Yo diría también,
dentro de la teología un poco de filosofía, ¿no? Todo eso, como se pueda, pues cuando uno va entrando en eso a nivel personal, luego lo transmite vitalmente, como por ósmosis. Pero pienso que también hay que soñar en escribir libros donde esos presupuestos estén también tratados un poco objetivamente, ¿no? O sea, que llegarlos a formular se tardará, pero pienso que ese nivel hay que también soñarlo. Bueno, favorecer los encuentros entre profesores de varias facultades. He traído aquí un libro por el que tengo un poco de debilidad, porque han hecho el profesor Lombo con José Manuel Jiménez Amaya, ¿no? que lo han escrito todo entre los dos, ¿no? A veces uno al lado del otro, a veces con por Skype, ¿no? Hablándose, pero cada frase, decir, no, es que esto un médico no lo entendería. Vamos a ver, ¿cómo lo podemos expresar? Bueno, realmente pienso que es un ensayito de 132 páginas, pero que tiene su valor como una posibilidad de hacer algo. Bueno, y nada más, terminar agradeciendo la atención y diciendo pues que me parece a mí que la universidad es una institución de una gran potencia, ¿no? No de potencia, por así decir, humana, pero es algo que si no pierde identidad, sino que la acrecienta, aunque pueda haber planes o leyes, etcétera, no van a ser las leyes ni los planes los que ahoguen la libertad y el pensamiento crítico en una universidad. Si una universidad, por así decir, deja de ser universidad, como McIntyre dice que están muchas universidades dejando de ser, es más bien por debilidad interna, ¿no? Por eso, viendo todo lo que vivimos aquí y en otras universidades, pues uno tiene también una esperanza, primero en Dios, pero también en lo que Dios ha suscitado. Muchas gracias. No, alguna pequeña cosa que quería añadir, solo comentar sobre algunas de las ponencias hechas hoy. Quería empezar leyendo una frase de un discurso, un discurso que ha hecho el Papa Francisco el 22 de septiembre en Cagliari, a la universidad. Ha salido hace muy poco y vale la pena leerlo. Todavía solo en italiano, quizá no es accesible en castellano, pero se lee muy bien, se entiende muy bien. Entonces él habla de varias finalidades de la universidad como lugar de discernimiento, dice, la universidad como lugar donde se elabora una cultura de la cercanía, una cultura de la cercanía. Y en tercer lugar, un lugar de formación a la solidaridad, y va explicando distintas cosas. Pero el punto que a mí me llama la atención es una frase que él tiene en este discurso, que es lo siguiente, explico la frase: la fe no se reduce nunca al espacio de la razón, sino que lo abre a una visión integral del hombre y de la realidad, y defiende o evita el peligro de reducir al hombre a material humano. Material humano, me pareció una frase feliz, porque evidentemente la tendencia científica es de reducir la persona humana, el individuo humano, a un ejemplar de la especie, como las sillas que tenemos aquí, todos igualitos, o más o menos igualitos, ¿no? Y las personas igual, pero claro, van mucho más allá, la identidad, la realidad de la persona va mucho más allá. Entonces esta es una idea que también ha salido en dos de las otras ponencias de hoy, el del profesor Adjumi y el profesor Balaguer, que es la idea de cómo se llega a conocer a la persona y reconocer su dignidad y su valor. Me viene en mente una frase de una filósofa que se llama
Hannah Arendt, ¿no? Que dice que si quieres saber lo que es la naturaleza humana, basta la razón. Si quieres llegar a lo que es la persona humana, hace falta el amor, hace falta amar antes de llegar. Si no, en un cierto sentido, si uno estudia las personas desde el punto de vista de su naturaleza, de cómo son, comparándolos los unos con los otros, basta la razón. Uno compara estadísticamente cómo son las características, pero para entender lo que es la persona, para llegar, yo voy a decir, el registro epistemológico para llegar a la persona no es la sola razón, sino que es la razón ampliada por la capacidad de amar. O mejor dicho, una razón que ama descubre más elementos que la pura razón, eso voy a decir, matemática o computacional, va más allá. Esto me parece que es un elemento que ayuda a comprender la fe cristiana, que evidentemente mira el mundo desde el punto de vista del amor. Esto parece como subjetivo y sentimental, pero no lo es, porque es lo más real. Porque si el San Juan nos dice que Dios mismo es amor, entonces uno entiende que esta es la palabra más definitiva de lo que existe en el universo. Otro pequeño punto que quería comentar después de las presentaciones de hoy es la presentación de la profesora Monforte sobre el tema del cuidado de los enfermos. Y es un tema que salió también en el tema del conocimiento de la inmortalidad, porque en realidad, ¿por qué se respeta a la persona incondicionalmente? Porque no es como un árbol que desaparece y llega a ser material orgánico para el crecimiento de futuras realidades, sino que es un ser incondicional porque es inmortal. Se puede decir la insustituibilidad de la persona humana está conectado directamente con su inmortalidad. Si no es inmortal, pues entonces termina su vida, hace su contribución, más o menos, pero al final no queda nada, quedan los recuerdos de una persona que ha hecho más o ha hecho menos. Como se puede decir lo mismo de un caballo de carrera, como hacemos en nuestro país, que son un poco inmortalizados, ¿no?, los grandes caballos de carrera, pero pues se entiende que mueren y ya está, se dejan. Pero las personas humanas no, así que la persona está conectada con el tema de la inmortalidad. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando una persona está cuidando a otro, sobre todo en un contexto médico, ustedes sabrán mejor que yo, pero puede tener la sensación que todo su esfuerzo, toda su ciencia, todo su tiempo, toda su inversión afectivo, todo queda aniquilado, todo queda eliminado con la muerte de la persona. Todo lo que yo he hecho durante meses, durante años, para ayudar a esta persona, queda, por decirlo, destruido. Entonces la tendencia de las personas es como los que hacen el check-in en el aeropuerto, es, por decirlo, no comprometerse emotivamente, afectivamente en lo más mínimo. ¿Por qué? Para no sufrir, no sufrir. Pero eso tiene como efecto que los pacientes luego experimentan, o una persona que ha aprendido una serie de técnicas de simpatía, y dice, ¿qué tal estás hoy? Tal, ¿no? Pero sabiendo que detrás no hay un compromiso humano de afecto, de dedicación, de esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que en este campo, desde el punto de vista de la fe, una idea que me parece muy importante, que es la doctrina cristiana de la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos, la resurrección del hombre al final al fin del mundo, porque en realidad lo que resucita al final de los tiempos es mi vida, y es lo que yo he hecho durante mi vida, y aquellas realidades y aquellos momentos en que yo he invertido lo mejor de mí mismo, no es algo que queda perdido, sino es algo que durará de algún modo en mi narrativa eterna, en mi historia eterna. Quedará para siempre mi propia historia. Y es por eso que un cristiano, lejos de lo que dicen los marxistas, un cristiano ama mucho esta vida, porque sabe que está jugando su eternidad, sabe que en el esfuerzo de invertir pues su energía afectiva y todo su amor hacia las personas, lo mismo se aplica al matrimonio, a la enseñanza, a la vida universitaria, todo aquello de algún modo quedará
quedará plasmado para siempre en la resurrección de los muertos. En ese sentido, la resurrección o la inmortalidad no es lo que llamaríamos, mal llamado, una inmortalidad platónica, ¿no? En que yo pues, estoy ahí mirando las esencias divinas para el resto de la eternidad, yo aburrido, como decía, ¿cómo se llama este autor español de principios de siglo muy... Unamuno, ¿no? Hablaba del aburrimiento de la vida eterna, ¿no? El aburrimiento de la vida eterna, ¿no? Pero no es un aburrimiento, porque yo vivo con la vida que he vivido y disfruto con las personas con que he vivido y toda la inversión de cariño, de afecto, de amor, de dedicación que he hecho con aquellas personas no queda como desperdiciado. Quizá en esta vida no fue reconocido, pero en el cielo, en la fuerza de Dios, por la fuerza de Dios, quedará plasmado para siempre ante mi propia conciencia y ante la conciencia de las demás personas. Tiene que afectar mi vida y hacer que la promesa escatológica, lo que se puede llamar de modo técnico, afecta muchísimo la vida que yo vivo en este momento y es lo que me motiva desde muchos puntos de vista a invertir lo mejor de mí mismo precisamente en esta vida y cuidar lo pequeño y cuidar lo que no es reconocido y etc. Bien, esto es el punto que... Bien, bueno, estas son las cosas que yo quería solo comentar de las presentaciones que se han hecho y ahora